Buenos días. ¿Cómo están? Bien, yo estoy asustada. Pero pues si el Señor quiere, nosotros nos rendimos, ¿verdad? Y qué privilegio y qué reto compartir la palabra del Señor. Agradezco al Señor por mis pastores. Gracias al Señor por mi pastora, Becky, gracias. Y pues vamos a pedirle al Señor que Él sea el que obre. Amén. Señor, te damos muchas gracias una vez más por tu gran misericordia, Señor. Como cantábamos hace unos momentos, Señor, es por tu gran misericordia que estamos aquí, Señor. Te rogamos, Señor, porque tú nos hables, que tú toques nuestras vidas, Señor. Gracias por cada persona que está aquí por primera vez, Señor, porque es lo más hermoso, Señor, lo más importante en nuestra eternidad, Señor. Gracias, Señor. Me dispongo para ti, Señor, que tú seas el que hable. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues ahora vamos a aprender acerca de dos personas. Una de ellas es Agar y la otra es un eunuco. Entonces, vamos a comenzar. Dice el Salmo 73, no lo busquen. Ciertamente bueno es Dios para con su pueblo, ¿verdad que sí? Para con los limpios de corazón. Pero también, ¿cuántos saben que Dios es bueno aún para los que no le conocen? Para los que no son su pueblo, ¿verdad? La palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, que todos lleguemos a arrepentirnos y que lleguemos al conocimiento de Él, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, Señor, porque esta es tu voluntad, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Cuando el Señor me alcanzó, yo tenía 16 años, prácticamente era una niña. Yo tenía hambre de Dios, pero no sabía que podía conocerlo de tan cerca. Tampoco sabía que podía adorarlo, como hemos adorado hace unos momentos, ¿verdad? Y tampoco sabía que podía servirle. Así que sentir su presencia por primera vez fue lo más hermoso para mí. Y me regocijo de que han pasado muchos años y el mismo gozo de haberle conocido sigue en mí. El saber que me estaba aceptando a pesar de llegar envuelta en mis pecados. El saber que era algo que no iba a encontrar en nadie, ni en nada. Nosotros vivimos tratando de obedecer los mandamientos. La mayoría de nosotros se nos enseñaron los 10 mandamientos, ¿verdad que sí? ¿O hay alguien que no supo que existían 10 mandamientos? Y crecimos queriendo obedecer los mandamientos porque así se nos enseñó, ¿verdad que sí? Pero por más que nos esforzamos, parece que es más difícil hasta que llega el punto que decimos, bueno, pues si no puedes con tu enemigo, pues esto lo amigo, entonces ya no me voy a esforzar por no pecar, ¿verdad? Y le damos rienda suelta a nuestra carne o a nuestra vida, ¿verdad? Desde que tenemos uso de razón, nos la pasamos haciendo lo malo, es la verdad. Cuando pequeños íbamos a hacer algo y aunque nadie nos había dicho, sabíamos. Por ejemplo, si tú le dabas un manazo a una amiga, a una compañera o a tu hermano, tú sabías que estaba mal, aunque nadie te dijera o aunque nadie te estuviera viendo. Nosotros sabemos desde pequeños que está lo que está bien y lo que está mal. Y todo eso que nosotros hicimos hizo una cuenta más grande que la cuenta de la tiendita de la esquina. ¿Cuántos van y le dicen al niño, a su niño, hijo, ve dile a doña Cholita que me lo apunte?
y vas y le dices otra vez que me lo apunte, y ya la cuenta está por los dos lados, ¿verdad? Pero nuestra cuenta de pecado ya estaba más grande que un rollo de papel escrito por los dos lados. Nuestra cuenta, desde que tenemos uso de razón, es cada vez más grande, ¿verdad? La Biblia dice en Proverbios 22:7 que aquel que debe se vuelve esclavo de aquel a quien le debe. Una vez más, el que debe se vuelve esclavo de aquella persona a quien le debe. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Bueno, entonces, si una persona que debe se vuelve esclava, vamos a ver quién era Agar. Agar era una esclava. Amén. Quiero pedirles por favor que vayamos a la Biblia, a Génesis capítulo 16, por favor. Versículos 1 y 2. Cuando lo tengan me dicen. ¿Sí? Génesis 16, 1 dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva, que quiere decir esclava, egipcia, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Pues está así como algo extraño, ¿verdad? Agar era egipcia y por herencia adoraba muchos dioses. Así le enseñaron sus padres, como nosotros, ¿verdad? Nosotros, los que ya estamos conociendo al Señor, los que hemos conocido al Señor, adorábamos muchos dioses antes de conocer al Señor, porque así aprendimos, ¿cierto? Al ser ella esclava, no tenía derechos, no era dueña de su voluntad. Como nosotros sin Dios, no somos dueños de nuestra voluntad. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios dice en Juan 8:34 que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. La palabra de Dios para todos es otra versión más sencilla. Dice, les aseguro que todo aquel que se la pasa pecando, esclavo es del pecado. Entonces, estamos hablando que por ser esclava no tenía derechos, no podía decidir sobre su propia vida. Abraham y Sara, los amos de Agar, venían de Ur de los Caldeos, de donde Dios los sacó, porque Dios no quería que estuvieran ahí ellos. Ese pueblo, los caldeos, tenían unas prácticas horribles, entre ellas sacrificar a sus bebés a un dios llamado Moloch. Y también la costumbre en la tierra era que si una mujer no tenía hijos, como los esclavos eran de su propiedad, entonces si el esposo tenía un hijo con su esclava, como la esclava era de su propiedad, al dar a luz un bebé en las rodillas de su ama, el bebé era de ella. Por eso es que Sarai le dijo a Abraham, pues que tengas un hijo con la esclava, ¿verdad? Así que Agar quedó embarazada e inmediatamente surgió una actitud de orgullo de su corazón. Vamos por favor al versículo 4 al 6. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Agar no tenía la culpa hasta cierto punto de lo que sus amos estaban decidiendo sobre su vida, pero sí tenía responsabilidad de su actitud, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió ponerse a
enorgullecerse contra su ama, ¿verdad? Porque se puede decir que ella estaba abajo, su ama estaba arriba, ¿verdad? Fue una decisión equivocada la de Agar. Nosotros no tenemos la culpa de no conocer a Dios antes, pero sí somos responsables de nuestros pecados delante de Dios. Nacimos en pecado, pero debemos llevar las consecuencias de nuestras decisiones. Vamos a ver qué es un esclavo. Amén. Un esclavo es la persona privada de su libertad, sometida por otra persona y obligada a realizar determinadas funciones, a veces a cambio de alojamiento o sustento mínimos. En otras palabras, solamente para sobrevivir. En la actualidad, la esclavitud ha sido abolida. Pero hay otra clase de esclavitud, y esta es una definición de esclavitud también. Es la dependencia excesiva de alguien o de algo. Es la codependencia. ¿Habían oído algo así? ¿Sí? La codependencia en una relación tormentosa. Hay mujeres maltratadas, humilladas, que hasta mantienen a la persona que les sigue haciendo daño, pero no pueden dejar de depender de esa relación, ¿verdad? Entonces se puede considerar a esas personas que están esclavas. La última definición de esclavitud es una dependencia excesiva de las pasiones y de los sentimientos. Ya no es una esclavitud de otra persona, sino de uno mismo. ¿Sí? Podemos ser esclavos de nosotros mismos, de nuestras pasiones, de los sentimientos. Ya dijimos que dice la palabra que todo aquel que se la pasa pecando, ¿qué es? Esclavo del pecado. Entonces, si tú te la pasas pecando, quiere decir que eres esclavo, ¿cierto? Puedes ser esclavo del vino, puedes ser esclavo de una persona, de una relación, del dinero, de drogas, de deudas, de una pasión, de la autocompasión, que tú dices, ay, pobrecito de mí, todo el tiempo estás llorando, todo el tiempo dices, ay, es que nadie me quiere. De la afirmación de otras personas, si no hay alguien que te diga que lo que estás haciendo está bien, si no hay alguien que te diga, ahí la llevas, le estás echando ganas, si no hay alguien que te afirme, entonces tú sientes que te estás muriendo. Dependes de que otros te elogien, de todo aquel que te ofrece un sustento mínimo, una compensación, pero al fin y al cabo, esclavos del pecado. Agar no tenía parte en las promesas de Dios, porque la palabra de Dios nos enseña en Gálatas 4 que Agar simboliza la carne, Sara las promesas de Dios. Agar simboliza la manera de pensar humana. Amén. Sí, bueno, ahora vamos a hablar de el eunuco. Vamos por favor al otro lado de la Biblia, al libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8, por favor. Hechos 8, 26 al 39. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre
todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le anunció? El evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesús. 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Cómo dice que regresó el eunuco? Gozoso, ¿verdad? Porque Felipe le predicó, pero ahí el eunuco se encontró con el Señor Jesús. Amén. ¿Quién era este hombre? Dice la palabra de Dios que era un etíope. O sea, venía de Etiopía. Etiopía está en África. Lo que nos hace pensar es que era morenito, ¿verdad? Entonces, pues el Señor aceptó, es más, le envió un siervo suyo a un morenito. Si tú pensabas, es que yo soy fellita, yo soy fellito, mi Dios no me quiere, a mí nadie más me quiere, ¿verdad? Él era morenito. Ahora, dice que era un eunuco. Un eunuco era un hombre incapacitado para tener hijos, o sea, mutilado en su cuerpo. Como hay tantas vidas mutiladas, incapacitadas por el pecado y por estar lejos de Dios y por servir a un amo tirano como es el diablo. En el pueblo de Israel estaban prohibidas estas prácticas. El mutilar a las personas, eso estaba prohibido en Israel. Pero en muchas culturas era común. A estas personas las hacían eunucos por conveniencia familiar o personal, pues alcanzaban puestos de confianza en el gobierno de su país. Dice aquí que él era funcionario de la reina. Podía haber sido el tesorero o el jefe del ejército. Él era una persona importante. Por eso los hacían eunucos, porque entonces la familia iba a tener un ingreso económico grande, ¿verdad? Entonces era común. Alcanzaban puestos de confianza en su país y por tener autoridad o por ganar dinero. Pero la mayoría de ellos eran hechos eunucos no por decisión propia. Eran lastimados en su cuerpo. Cuando eran adolescentes era cuando más se hacía esta práctica. Aunque este hombre no era del pueblo de Dios, él tenía hambre de Dios. ¿Tú tienes hambre de Dios? ¿Sí? El hecho que había venido desde Jerusalén a adorar indica que él era un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito es una persona que por convicción abraza una creencia. En este caso,
él abrazó el judaísmo y la fe en el Dios Todopoderoso. Él realmente tenía hambre de Dios, sino porque iba a caminar tantos kilómetros desde su tierra hasta Jerusalén para adorar. ¿Verdad? Aunque era una persona importante en su país, eso no quitó que reconociera la necesidad que él tenía de Dios en su vida. Eso nos enseña que no importa qué importante seas, valga la redundancia, qué tan exitoso o qué tanto dinero tienes. La necesidad más grande en nuestra vida es la presencia de Dios. Amén. El eunuco hizo un viaje desde Etiopía para adorar a Dios. Aproximadamente 828 horas de camino. Claro que no iba a caminar día y noche, ¿verdad? Él no estaba fuera de servicio, obtuvo un permiso y tomó todo ese tiempo para adorar a Dios. Como tú hoy has tomado este tiempo para venir. ¿Cuánto tardaste en llegar? ¿1 hora? 2 horas? Créeme que vale la pena el tiempo que dispongamos para encontrarnos con el Señor. Ahora, según la ley dada por Dios a Moisés en Levítico, por favor vamos a Levítico capítulo 21. Según la ley dada por Dios a Moisés aquí en Levítico 21, ningún mutilado tenía derecho a entrar en el lugar santísimo. Entonces este hombre, podemos pensar que dejó su ofrenda en la parte de afuera, en el atrio del templo. Él no podía entrar. Versículo 18, Levítico 21, 18. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura. Y en la segunda parte del 21 dice: en el cual haya defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo, Jehová, soy el que lo santifico. Tenía 2 desventajas el eunuco. Él era extranjero y él estaba mutilado. Entonces, no tenía opción, ¿verdad? Él no tenía derecho a entrar al lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. En aquellos tiempos la presencia de Dios no se manifestaba como ahora, que nosotros podemos adorar, ¿verdad? Con libertad. Todas las personas podían estar afuera, como dice aquí en Levítico, comer del pan que se ofrecía, pero no servir y adorar y tampoco experimentar la santidad de Dios. No podían acercarse al altar. Ellos enviaban su ofrenda desde lejos. Este hombre estaba afuera, extranjero y mutilado. Ahora, la parte del profeta Isaías que leía era Isaías 53. Vamos a regresar al capítulo 8 de Hechos, por favor. Se me pasó pedirles que dejaran una señal ahí. Hechos 8, versículo 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto?
de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Qué le enseñó entonces Felipe a este hombre? Que de quien estaba hablando el profeta Isaías era el sufrimiento del Señor Jesucristo, y que lo hizo por él. Amén. Vamos por favor a Isaías capítulo 53. Vamos a leer una parte más de lo que el eunuco leía. Felipe le mostró cómo el Señor Jesús sufrió físicamente, sufrió desprecio, hostilidad y fue desechado. El eunuco tenía hambre de Dios, pero nunca había escuchado de Jesús. El eunuco entonces le explica cómo al Padre, a Dios el Padre le plació, le agradó que por el Señor Jesús nosotros pudiéramos salvarnos. ¿Ya lo tienen? Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se fija el versículo 5, dice: el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, de nuestra paz. ¿Puede decir usted ahí en su lugar: por mi rebelión, por mis pecados, por mi paz? Dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. El versículo 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y esta parte, la segunda parte del versículo 4, dice algo importante: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Otra versión dice: nosotros creímos que Dios le estaba castigando. Y aún hay personas en la actualidad que dicen: ay, pues es que él quiso morir, ni modo, nadie le dijo que se fuera a morir a la cruz, menospreciando su sufrimiento y toda la obra de redención que él hizo por nosotros. Pero dice: nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado. Todas las personas que estaban ahí decían: algo hizo, por eso él está recibiendo ese castigo. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, él sufrió en nuestro dolor, en nuestro lugar. Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Creímos que Dios lo castigaba, pero en realidad fue mi culpa. Una vez, cuando vivíamos en Tecolotlán, mi esposo y su servidora estábamos sirviendo allá al Señor. Enfrente de su casa había un parquecito y vi a algunos niños que estaban golpeando a otro niño. Eran como 3 niños contra uno. Entonces yo sabía el nombre del niño y le hablé y le dije: vente para que ya no lo estuvieran lastimando, para que ya no lo golpearan. Entonces, por cierto, este niño se llama Isaías. Entonces le dije: Isaías, ¿sabes que el Señor te ama tanto, el Señor Jesús te ama tanto que se echó la culpa por ti? Y pues como que no alcanzaba a captar todavía, ¿verdad? Y le dije: ¿alguna vez te han echado la culpa de algo que tú no hiciste? ¿A alguien de ustedes le han echado la culpa de algo que no hizo?
pues cuando yo le pregunté eso a Isaías, quien recibió la enseñanza fui yo, porque me respondió, pues sí, diario me echan la culpa. Dice, es que como yo tengo muchos hermanitos y mi papá ya está grande, el papá de Isaías se casó con su mamá, ella joven y ella mayor. Dice, y tengo muchos hermanitos y mi papá llega bien cansado de trabajar y mis hermanos hacen travesuras. Entonces mi papá se enoja y grita, ¿quién hizo esto? Si nadie dice nada, les voy a pegar a todos. Entonces dice Isaías, pues le digo que yo fui y pues a mí me pegan, porque si no le va a pegar a todos mis hermanos y yo no quiero. Entonces yo fui quien recibió la enseñanza y mi corazón se puso así como medio apachurrado. Exactamente es lo que el Señor Jesús hizo. Él llevó el castigo, Él pagó el precio para que podamos nosotros tener paz con Dios, para que podamos entrar en el lugar santísimo, el lugar de la adoración, donde puedan ser oídas nuestras oraciones. Muchas personas he oído decir, es que a mí Dios no me oye. ¿Por qué? Porque hay un velo. Dice la palabra que nuestros pecados hacen un estorbo entre Dios y nosotros. El Señor pagó para que nosotros podamos acercarnos y que podamos sentirnos libres de las cargas, de la carga de nuestros pecados. El eunuco estaba leyendo Isaías 53, ¿verdad? Pero quiero compartirles una promesa que cuando yo la leí, ya había leído en Levítico y cuando leo Isaías 56, mis ojos se abrieron y me regocijé de ver la gran misericordia del Señor. Vamos a Isaías 56, 2 páginas adelante, por favor. Isaías 56 desde el versículo 1. Así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice Jehová el Señor. Qué maravillosa promesa es esta. Todos aquellos que alguna vez sentimos que estábamos, ¿cómo se puede decir?, desechados, que no teníamos lugar con Dios, rechazados, no es la palabra exacta, pero esta es una promesa tan grande, tan hermosa, que el Señor hace, que Él acepta a los extranjeros. ¿Aquí hay algún judío? Entonces, según la palabra de Dios, nosotros somos extranjeros, ¿verdad? Entonces, Él dice que acepta a los extranjeros y a los eunucos también. Les está diciendo, ustedes no van a poder tener hijos, porque en Israel era tan importante la descendencia.
y les dice, no importa si ustedes no tienen hijos, les voy a dar un nombre mejor, fama mejor, descendencia mejor en mi casa. Aquellas personas mutiladas en muchas áreas de su vida que dicen, pues es que ya no hay nada que sacar de mí. Su santo monte representa el experimentar su presencia y ser recreados en su casa. Paz, gozo, perdón, misericordia, amor. A los que abracen su pacto. ¿Quién es el pacto de Dios? Jesús. Que crean, aquellos que crean en el sacrificio de Jesús. Qué maravillosa promesa, ¿sí o no? Lugar en su casa. Ser recibido con amor. El primer día que yo llegué a la iglesia, así fui recibida. Con el sentir de que era bienvenida en la casa del Señor. Y Él me abrazó. Su santo monte, el poder experimentarlo. Que tus oraciones sean oídas. Y tu vida lavada, cambiada y de agrado a Dios. De agrado para Dios. ¿No quisieras eso tú también? El eunuco creyó. ¿Tú crees? Él abrazó el sacrificio del Señor Jesús. En Romanos 3:23 dice la palabra del Señor: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, dice, como Agar, esclavos del pecado, y como el eunuco, destituido de adorar y conocer a Dios. ¿Verdad? Por último, vamos a Juan 8:34. ¿Ya la tienen? Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí, queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí hay dos cosas que podemos aprender. Aquí menciona al Hijo, ¿verdad? Todo el que hace pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Jesús, el Señor Jesús es el hijo de familia, pero también es el Hijo de Dios. Amén. Y la segunda cosa que podemos aprender es que el esclavo podía ser vendido en cualquier momento por sus amos. Pero el hijo del amo recibía la herencia y él tenía toda la autoridad para dejar en libertad a los esclavos que él quisiera. Entonces, el Señor Jesús es quien puede dejarte en libertad. Él es el Hijo y Él es el Hijo de Dios. Él mismo dijo: si el Hijo los liberara, serán verdaderamente libres. Amén. Y Él ha recibido toda la autoridad del Padre para hacer libre a quien Él quiera. Amén. Él es el que puede dejarte en libertad y el que pagó para que puedas acercarte a Él. Así como Dios hizo una cita con el eunuco y usó a Felipe, ¿verdad? Así ha hecho una cita contigo. Y ha usado a la persona que te habló del Señor y te invitó hoy. ¿Sabías? Dios lo usó, pero era el Señor quien te estaba llamando. Porque Él quiere que lo conozcas. Sabe que no hay bien para nosotros fuera de Él. Quiero compartirles, por último, ya
lo que dice la Biblia en la versión del lenguaje actual de Juan 8, 34 al 36. Dice, Jesús le respondió: ningún esclavo se queda para siempre con la familia para la cual trabaja. El que se queda para siempre es el hijo de la familia. Si él así lo quiere, puede dejar en libertad al esclavo. Les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado. Por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Amén.